A todos y todas. Otra vez. Buenas tardes a todos, todas, todos. Bienvenidos al Instituto Gino Germanium, que es un anexo del mismo. La idea es poder empezar a poder presentar el tercer boletín del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes. Así que primero va a empezar Silvia, que es la directora del observatorio, un poco a presentar cuál es un poco la idea de los boletines. Tuvimos la presentación de 3 este año. Este es el tercero. Así que, bueno, bienvenidos a todos y todas. Y le vamos a dar la pantalla y después empezamos con la presentación. Bueno, en primer lugar, contarles que es una alegría, digamos, hacer una actividad en el marco de la Expo IGG, que es la exposición del Instituto de Investigaciones Gino Germani. El instituto tiene una actividad anual donde trata de que todos los grupos que hacen algo en el instituto, todos los equipos de investigación, muestren lo que hacen y organicen o propongan hacer alguna actividad por las personas con las que están trabajando. Y así es que tiene la actividad que es la de diálogos del Instituto de Investigaciones Gino Germani cada 2 años y cada 2 años la Expo IGG. Entonces, la Expo, digamos, a veces se presentan póster, se hacen paneles, por ahí, digamos, tiene la posibilidad de mostrar más internamente lo que se hace desde los equipos en términos de producción de conocimiento. En los diálogos lo que se busca es poner en diálogo distintos saberes, distintos equipos, o sobre todo nosotros, los de ciencias sociales, que trabajamos mucho con organizaciones, trabajamos mucho con políticas públicas, trabajamos mucho con prácticas de intervención, tratar justamente de dialogar con todas nuestras contrapartes. El año pasado, nosotros justamente en la instancia de diálogos habíamos invitado dentro de todas nuestras contrapartes, aquí está Cecilia, digamos, Cárdoga, que es de la ETI, de la Fundación bueno, después explicamos bien, digamos, de intervención en trabajo social. Habíamos invitado a Raquel Heredia, que el año pasado no había podido venir, también digamos, como del campo de la educación, por el año pasado como inspectora y este año como supervisora, ¿no? de educaciones en zona oeste, y habíamos invitado también a otra de nuestras contrapartes, que es de la Universidad de San Isidro y de la gente de la red de Cáritas, de la carrera de trabajo social, de la red de Cáritas, sobre todo en la parte de en esa ocasión, justamente lo que quisimos poner en valor era lo que estábamos haciendo y todo el trabajo que nos habíamos articulado con las organizaciones para poder llevar adelante acciones propias de nuestro equipo de investigación, que tenía que ver justamente con el tema de hacer una encuesta de trayectorias a adolescentes y a jóvenes. Bueno, en ese marco nosotros hicimos esta actividad que salió muy bien, pero continuamos trabajando con todas las contrapartes. Entonces, cuando este año hubo convocatoria para pensar en qué íbamos a proponer, para este año tocaba la Expo IGG, dijimos, bueno, pensemos en una actividad que nos permita articular dentro de las actividades que estamos haciendo concretamente en el aquí y ahora dentro del observatorio, con, digamos, actividades a las que podamos sumar a nuestras contrapartes. Y entonces ahí surgió la presentación del boletín de migraciones y educación. ¿Y por qué les contamos ahora el tema de qué es la importancia del boletín de migraciones y salud mental? Perdón, de migraciones y educación, que viene como continuidad de la línea, la secuencia de boletines que armamos este año, en 2024. El primero fue sobre salud mental, pandemia, pospandemia, adolescentes y jóvenes. El segundo boletín fue sobre punitivismo legislativo, otra vez SOPA, y a propósito del intento de reformar la ley penal juvenil. Y en el tercer boletín, digamos, de migraciones, pero no solamente de temas de migraciones, sino vinculados a temas de educación, tiene que ver con refleja o tiene que ver con las temáticas con las que estamos trabajando dentro del equipo de investigación,
en cada uno de los temas siempre hay, digamos, referentes y ahora, digamos, justamente en este boletín van a hablar las referentes propiamente del eje de migraciones que están trabajando en la temática y justamente son, digamos, el tema de migraciones como el tema de salud mental, como el tema de punitivismo legislativo, digamos, y violencias que suceden en los territorios, son justamente temas transversales que aparecen, digamos, y que son temas de diálogo permanente con todas nuestras contrapartes. Es más, nuestra encuesta, y bueno, lo saben acá Cecilia y Raquel, digamos, tiene que ver sobre todo con profundizar en el tema de exclusiones, discriminaciones y violencias que sufren los adolescentes y jóvenes. Bueno, y bueno, cuando surgió esta propuesta, digamos, de una actividad institucional, dijimos, pensemos en poner, digamos, prestarle escena a la presentación del boletín, que tenga el efecto ampliado de ser una actividad también dentro del Instituto de Investigaciones, y pensar también en justamente presentar el boletín. De hecho, ustedes lo pudieron leer, pero en realidad todavía no está ni en la web. Va a estar a partir de hoy, porque esta es el avance premier, es la novedad. Entonces, lo que nos interesa hacer es, digamos, a partir de la investigación y a partir, digamos, de añadir el valor agregado que tiene que ver con nuestras especialidades, generar también en todos estos temas de interés, generar también posibilidad de debates informativos. Bueno, y esa es la función, digamos, de lo nuestro, justamente en nuestros boletines, como en otro momento fueron los informes de coyuntura o los diferentes informes temáticos que venimos haciendo en el observatorio desde hace muchísimos años, justamente tienen que ver con marcar una diferencia con lo que son las cuestiones más periodísticas, las cuestiones que son carentes de sustancia, porque a nosotros nos parece que, bueno, estamos en la época de la posverdad, ya a nadie le interesa la verdad, a nadie le interesa el tema de la razón, pero, a ver, nosotros, digamos, estamos en un instituto de investigaciones, todos elegimos como medio y como modo de vida el tema de producir conocimiento. Entonces, para nosotros rendir un homenaje a lo que realmente tiene que ver o reponer sentido o veracidad o dar debates informados, a nosotros nos parece una bandera que no podemos bajar. Y más en contextos donde todo el tiempo tenemos que estar defendiendo la importancia de la educación pública, la importancia de la producción de conocimiento, y la importancia también de lo que es esta investigación académica, científica, que muchos no saben qué es, otros no lo valoran. Y, digamos, así como justamente en el caso de las poblaciones migrantes en toda su heterogeneidad son muy demonizadas, también la ciencia, también la educación, también la investigación sufren de los mismos estigmas y los mismos ataques. Por eso la verdad que nos parecía importante hacerlo y proponer una actividad que sea, digamos, de presentación de los resultados del boletín y de diálogos con las contrapartes y, por supuesto, generar, Cecilia, con algunos de los jóvenes que nos encanta, digamos, porque, bueno, algunos por ahí los hemos visto en los momentos en que fuimos a hacer las actividades y, bueno, que seguiremos haciendo. Así que, bueno, no quiero avanzar sobre el boletín, todo eso te lo dejo a vos y la presentación. Bueno, decíamos, podría hacer una rondita de continuación, así no somos tantos, por ahí vamos a decir, bueno, empiezo yo así. Anay González, algunos me conocen porque fuimos a hacer alguna actividad en los espacios en los que están. Soy socióloga, egresada de esta facultad de la Universidad de Buenos Aires, y como decía Silvia, dentro del observatorio tenemos diferentes líneas de trabajo y una de esas líneas es la de migraciones. Estamos, quienes somos las autoras del boletín en esta oportunidad, formamos parte de esa línea, así que le doy la palabra a Paula, que también forma parte de esa misma línea. Bueno, hola a todos, yo soy Paula Uratovich, también soy socióloga, también egresada de esta facultad. Integro el observatorio en el equipo justamente de migraciones y con mis compañeras hicimos este boletín.
Bueno, también del observatorio, Natalia de Bandi soy yo, no soy socióloga de base, estudié computación, luego sociología, hicimos lo posible, después me cooptaron esta gente de la sociología y no me dejó salir nunca más. Y bueno, y soy parte del observatorio hace ya muchos años, es un espacio precioso para trabajar, les cuento a los que no saben, y soy del eje de migraciones. Y nos faltan dos compañeras que también son autoras del boletín, Joana Sander y Beatriz Alor, que no pudieron. Sé que no pudieron venir Joan y Beatriz, y bueno, y acá tengo otras compañeras que tampoco pudieron venir, Denise, Julia y otras. ¿Señor? Tenemos que hacer la rutina. Mi nombre es Joaquín Sajak, soy sociólogo y doctor en ciencias sociales y bueno, también integro el observatorio en el eje de seguridad y violencia, así que bueno, seguro que va a ser una actividad muy linda, un espacio espectacular para los que lo conocen, para los que no también. Bueno, eso. Bueno, muy brevemente, yo soy Eugenia Bianchi, también como los compañeros, excepto Nat, estudié sociología acá en la facultad y también hice algunos estudios de posgrado, el doctorado, y todo, siempre en la universidad pública, siempre en la UBA. También formo parte del observatorio en la línea que tiene que ver más con salud mental, así que, bueno, también muy contenta de recibirlos y de recibirlas hoy. Espero que tengamos un lindo intercambio. Gracias por estar. Bueno, hola a todos y todas, soy Darío Lanceta, soy sociólogo también de esta facultad. Estudio, también estoy en el campo de las migraciones y la educación. En otro equipo no formo parte del observatorio y bueno, hay una línea de investigación aparte también que no tiene que ver con la escuela. Así que bueno, gracias por la invitación y por escuchar una linda reunión. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Me llamo Raquel Heredia, maestra de grado. Después de allí todo lo demás es accesorio, pero la verdad es que el orgullo y la enorme alegría de haber trabajado en todo el conurbano, muchos distritos, muchas escuelas. Digamos, finalmente arribé a un cargo complejo que es la jefatura de una región educativa. Ustedes saben que la provincia está dividida en 25, yo tenía la octava, que es Merlo, Morón e Ituzaingó, todos los niveles y todas las modalidades de la gestión estatal. Allí estuve hasta el 6 de mayo y bueno, ahora volviendo a mi cargo de inspectora de secundaria, pero también fui inspectora de primaria, también fui inspectora de primaria común y de GB. Antes fui directora de una escuela, de varias escuelas, 18 años fui directora de escuelas muy alejadas y algunas céntricas también, pero bueno, el mío estuvo siempre donde hacía falta pisar el barro. Me apasiona, lo vivo con mucha alegría. Después de haber sido también directora de escuela, fui maestra recuperadora, que eso me ayudó a entender al que aprende despacito. Y bueno, y profesora de lengua y literatura en secundaria. Pero bueno, ya les digo, o sea, finalizar mi carrera en un cargo tan complejo fue bueno, porque da otra perspectiva, pero mi corazón sigue estando ahí donde está la tiza. Gracias. Bueno, después de tan lindo recorrido institucional, les cuento que lo mío me dio parecido. Yo soy graduada en Ciencias de la Educación, soy de la Universidad Nacional de Extremadura, necesito un nombre, Perla Venegas, me olvidé, y que fuera célebre. Me llamo Perla, y bueno, hace 2 años que me vine acá. A nosotras con el Gino Germani, lo que nos unió en su momento fue un libro, que participaron con un capítulo por Estado de Infancia, más derechos y menos castigo, y ahí tratábamos la cuestión de la responsabilidad penal o de la disponibilidad, y bueno, acá se toman las decisiones en la capital federal, así que no quiero bien, nada, decidimos menos todavía que antes, pero bueno, es un gusto siempre estar en un ámbito universitario con jóvenes y el tema me parece relevante. En mi universidad, la migración
nosotros llegamos a tener hasta el 40% de estudiantes migrantes, no solo de Chile, que es la mayoría, tenemos africanos, tenemos europeos, tenemos de otros, muchos países nuestros, de América Latina y del Caribe. Así que es un tema muy grande y les voy a contar algo chiquitito. Yo estaba en Casablanca antes de sumarme a la marcha y había una mesa, siempre iban los legisladores. Casablanca está en Rivadavia y Riobamba, y ya tenía yo unas ganas de pelear porque lo que decían que habría que arancelar para los migrantes. Yo creo que todo lo que se pueda arguir en ese sentido, desde el punto de vista cultural, nosotros en nuestro, como decía Silvia, son los conocimientos, y el conocimiento es un bien cultural porque tiene una dimensión y de valor. Entonces, ellos ponen el vector no económico como eje de pensamiento, que también lo hacen con los chicos. Creen que hablando de plata y de números se arregla todo y no es así. Es un argumento falaces siempre y que termina enseguida su performance. En este caso va a haber que afinar la argumentación, porque no puedo decir que esa gente era mala, yo igual tenía ganas de pelear, pero bueno, pero estaba muy convencido de que esa, ojo, eso era justo. Así que muchas gracias por invitarme. Bueno, yo soy Cecilia Cámpora, soy trabajadora social, egresada de esta facultad, de esta universidad, y coordino el Centro Juvenil de Estorbera, que es un programita de la Asociación Civil X, es una ONG que ya tiene unos cuantos años de recorrido, unos 25, trabajando en barrios rurales, sectores rurales, vulnerables, como vamos cambiando cada tanto el nombre. Básicamente el programa Néstor Lurpera, el Centro Juvenil, está inserto en el barrio Tatí, que es en Quilmes, en el conurbano. Y bueno, hoy la idea era venir con algunos de los jóvenes, que ya son más grandes, que son los entrevistados, son los que vendrán posterior, que bueno, nos participaron en algunos talleres, porque cuando empezamos a tener vínculo con el observatorio, con algunas otras actividades que hemos tenido con la universidad también, bueno, el planteo fue hacer las entrevistas, conocer y demás, que las voces de los pibes y las pibas del barrio puedan llegar a conformar un material para los boletines y demás cuestiones, pero además también poder tener un intercambio en otros espacios de talleres con los que son nuestros coordinadores, que bueno, hay una presentación aquí que van a contar un poco ellos que vienen haciendo, pero bueno, siempre es un momento bueno compartir el recorrido, conocer las experiencias, y si bien nuestro barrio tiene una población migrante bastante alta, quizás dentro de los programas son estos pibes que ya son segunda generación acá en Argentina, así que bueno, sería bueno venir a escuchar, compartir y seguir pensando juntos en otras cuestiones para después, ¿no? Y allá podríamos haber tirado una piedra, pero no se dio, fue una marcha muy tranquila. Yo también pensé lo mismo, podríamos haber tirado una piedra, pero estuvo muy demasiado fallas. demasiado. Pero bueno, ahí nosotros estuvimos ahí, pero en fin, hacer tiempo de acompañar, de estar, y estos espacios siempre suman para poder correrse un poco del lugar, ¿no? Nosotros que venimos tan del cotidiano, y a veces la lectura y los materiales nos cuesta un poco más. Bueno, son momentos que aprovechamos un montón. Así que muchas gracias por la invitación. No, se me pasaba por hablando y nada, vengo a la mayoría, pero eso. Hola, yo me llamo Martina Corrán, soy la moradera. Sí, participamos todos de ETIS hace mucho tiempo, antes de que fuera el centro juvenil, cuando era apoyo escolar, y ahora estamos participando de Jóvenes sin Memoria, y nada, venimos para aprender hoy, es una nueva experiencia, y gracias por invitarnos. Hola, me llamo Serena Maestra, participo en METI y en Jóvenes sin Memoria. Bueno, yo soy Pati Mazaria, estudiante de la social en la Academia de la UAS, soy parte de TIS, la Comunidad Salvera, y estoy coordinando justamente el grupo de Jóvenes sin Memoria. Es un programa de la CPM
Y bueno, ahí estamos también viendo qué onda un poco, porque se da, no se da, un contexto medio raro. Así que bueno, vamos a ver qué onda con eso y gracias por invitarnos a esta presentación también. Bueno, sigo yo, mi nombre es Ayeleta Masi, soy estudiante de Sociología, conocí a Ana y a Paula en el seminario de Migración y Escuela, después hice socio de las migraciones con Ana y quedé ahí, estoy con ella en el equipo de investigación de Brasil, y bueno, para escuchar y también aprender. Bueno, vamos a empezar, vamos a tratar de no tan largo para que tengamos tiempo para conversar hacia el final. La idea es presentar algunas de las líneas principales de lo que es el boletín, sobre todo porque solo hubo algunas personas muy selectas que leyeron, que pudieron leer el boletín, que tuvieron acceso, porque también las invitamos de una manera especial, como son tanto Raquel como Cecilia, para que ellos tuvieran la posibilidad de leerlo y hacer la invitación es que podamos conocer entre todas y todos en base a un poco a los resultados que presentamos en el boletín. Paula va a tratar de llevarse bien con ese problema. Bueno, esta es la tapa que nos hizo una diseñadora muy buena onda. ¿Cómo se llama? Ángeles. Así que después cuando subamos a la página del boletín lo van a poder leer completo y ver un poco el trabajo que se hizo de manera... nos llevó mucho tiempo, mucho debate, mucha escritura, mucha ida y vuelta. Bueno, y salió este resultado que estamos muy contentos. El título del boletín remite un poco a los intereses que tenemos o que teníamos cuando empezamos a pensar el boletín, cómo tratar de articular además diferentes fuentes, porque como bien dice Silvia, la idea es, los boletines tienen la idea de que sea un material de divulgación, pero también un material de divulgación que esté basado en un proceso de investigación, que haya resultados de investigación. Entonces vamos a ver un poco también cuáles son esas fuentes que nosotros tratamos de articular en pocas páginas, que antes no escribamos tanto y nos fuimos. Pero bueno, no suele pasar. El texto se enmarca un poco también en este proceso que varios de nosotros hicimos mención, que tiene que ver con un proceso claramente de políticas de ajuste y de ciertas medidas económicas que se están tomando a nivel nacional en relación a, o que tienen como consecuencia, como bien dice ahí, diferentes manifestaciones dentro de la vida social, como son la destrucción del puesto de trabajo, el aumento del costo de vida, recorte del gasto público, cuestionamiento de la universalidad de los derechos, lo cual lleva a todo un proceso de profundización de desigualdades y de mayor exclusión social. En este proceso, claramente el ámbito educativo no está exento, muchos de nosotros, en realidad todos, participamos de alguna manera dentro del espacio educativo, sea porque estudiamos en una institución educativa, o porque somos docentes, o porque siempre tenemos algún tipo de vínculo con el ámbito educativo, entonces también es un tema que interpela fundamentalmente a la sociedad en general. Hay una serie de medidas que se tomaron también a nivel nacional en relación a esto. Mencionamos algunas más porque podríamos mencionar muchas más y cada vez se suman nuevas. De hecho, ayer tuvimos una marcha por un tema más vinculado a la educación. Un hecho clave fue la degradación, ¿no?, del Ministerio de Educación a Secretaría y su inclusión dentro de ese mega ministerio como es el Ministerio de Capital Humano. Y después tenemos cuestiones que tienen que ver con, más allá de cuestiones declarativas, que son muy graves en relación a cómo se piensa la educación y cómo se piensa la educación no como un derecho. Tenemos decisiones claves como tiene que ver con la disminución del presupuesto, en general de la educación, la disminución, por ejemplo, del FONIR, la suspensión del 6% del Producto Bruto Interno para el financiamiento educativo, todos los que están vinculados con cualquiera de los niveles de educación en Argentina han visto afectadas una serie de condiciones básicas que teníamos para poder trabajar dentro del ámbito de la educación. Y eso se articula además con otra línea que tiene que ver con una línea que trabajamos muchas de nosotras en relación a también las disputas de sentido, no solamente hechos concretos que tienen que ver con disminución de presupuesto, medidas, el cierre de determinados espacios institucionales del ministerio hasta otras instancias, inclusive por ahí más locales o más tanto a nivel provincial como municipal, sino también
Va y vuelve. Es como que se va. Para mí es ahí. Con esta idea de quienes trabajan en educación, tal vez Raquel lo habrá leído y yo pensaba, Raquel, cuando lo leía, cómo debe estar siendo interpelada también en relación a eso, porque el ámbito educativo es un ámbito en el que a la escuela se le pide todo. Todo se le pide todo, se le demanda todo. Y un poco también pensar por qué se le demanda tanto. Y eso tiene que ver un poco con el lugar que ha tenido la educación en nuestro país, como a lo largo de la historia de nuestro país, que si uno lo compara a veces con otros países, ni siquiera hay que ir muy lejos, ¿no? Uno compara Chile o cualquier otro país, hay otra manera de pensar la educación. Bueno, en el caso de Argentina tiene un rol de escuela muy particular que se le ha adjudicado históricamente. También la responsabilidad que se le adjudica muchas veces a los docentes, y eso que nosotros trabajamos con docentes a veces con una visión bastante crítica que tiene que ver con ver qué representaciones sociales construyen los docentes sobre los migrantes, un tema de líneas de investigación. Pero siempre decimos, y le decimos a los estudiantes, ayer que fue estudiante del seminario, decimos, la idea no es culpabilizar al docente, sino pensar por qué circulan esos sentidos, o ese sentido común, o esos preconceptos o representaciones sociales discriminatorias de esas poblaciones migrantes. No salen de la nada, sino que tienen que ver con la circulación de sentidos que exceden a la escuela, además, no solamente dentro de la escuela, que muchas veces pueden circular ese tipo de discursos. Pero sí, nos parece que es importante nuevamente pensar todos estos procesos dentro del espacio educativo, de la defensa de la educación pública, y que a veces pensar qué pasa dentro de las aulas también es defender la educación pública. Que ir hacia un proceso de mayor, se quiere, respeto por las diversidades. Bueno, ahora vamos a ir un poco cuando veamos más un poco los discursos que aparecen en relación a eso. Entonces, el boletín articula dos temas, la cuestión educativa, como decíamos antes, y la cuestión migratoria. El objetivo fundamental es abordar algunos de los múltiples factores involucrados en los procesos de desigualdad que atraviesan el acceso a la educación de los adolescentes migrantes, entendiendo además que el tramo formativo del nivel medio potencialmente incidirá en las trayectorias posteriores. Sobre todo porque nosotros claramente hacemos un recorte, no se puede pasar todo, ¿sí? Yo porque estoy midiendo más o menos el tiempo también. Nosotros hacemos un recorte particular que tiene que ver con las adolescencias, sobre todo con ver las adolescencias migrantes, claramente por el enfoque que tiene el observatorio, como su nombre lo indica, que franja etaria son las que nos interesan abordar, y particularmente en el caso de las adolescencias migrantes es pensar también la educación media, ¿no? Que es un nivel educativo que además está todo el tiempo como cuestionado, generalmente muchas veces cuando se habla a veces de, tal vez no tanto aparece con la educación primaria, pero sí con la educación media, la idea de que la crisis de la educación pasa mucho por hay como un sentido, ¿no? No quiere decir que nosotros coincidamos con esto, sino que hay como una serie de discursos que circulan en relación a qué pasa con la educación media. Y también pensar en general el lugar que ha tenido la escuela, históricamente decíamos, y eso está desarrollado bastante en el boletín, por eso no me voy a meter tanto en eso, pero la idea de cuál fue históricamente el lugar de la escuela en relación a las diversidades, sobre todo las diversidades migrantes, ¿no? La idea de ese Estado-nación que se construía y en el que la escuela cumplía un rol fundamental, que es homogeneizar y disciplinar y homogeneizar ciertas poblaciones, ¿no? Esto de la llegada de migrantes, la necesidad de que en esa escuela se generara una nación determinada, con determinadas características. Podría haber sido otro tipo de relato histórico, si se quiere, pero bueno, ese fue el hegemónico, digamos. Había algún otro tipo de discurso, siempre prevalecen otros discursos, a veces la resistencia, pero sí lo fundamental tenía que ver con eso, con la homogeneización y con la asimilación de esas poblaciones migrantes. Y la pregunta está un poco en ver cuánto de eso repercute aún hoy en Argentina en relación a cómo construimos nuestro vínculo con las migraciones, o con los migrantes, con los migrantes. Entonces, si bien pensamos que hay si se quiere, una mutación en esos discursos, porque de hecho hay ciertos momentos históricos, sobre todo post-crisis 2001, donde aparece otra matriz discursiva, donde se intenta pensar más las diversidades, desde otra mirada. Hay una serie de hechos como la ley de migraciones o la ley de educación nacional, que incluye cuestiones vinculadas al respeto por las diversidades, a pensar otra manera también la diversidad dentro del aula. Hay como tensiones, ¿no?, entre ambos discursos que prevalecen, aquellos de asimilación, de homogeneización, con discursos más vinculados con el respeto por las diversidades.
En el boletín nosotros articulamos varias fuentes, están ahí mencionadas, lo cual también tiene su complejidad. En principio el censo del 2022, que ahí tenemos datos nuevos, no tantos como quisiéramos, pero bueno, eso nos pasa a todos, porque cada uno trabaja un tema y quisiera que hubiese la batería de 20 preguntas de cada tema de uno, pero no se puede, porque hay muchos temas. También utilizamos algunos datos del tablero de datos abiertos del Ministerio de Educación de la Nación, la ETRA, que es la encuesta que hicimos desde el observatorio, pues podemos mencionar algunos más si quieren. No sé. Sí. La ENMA, que es la encuesta de migraciones, que es una encuesta que se hizo dentro de una red de investigación que tiene CONICET, donde ahí participamos varias de nosotros también. Y después tenemos material cualitativo que tiene que ver con entrevistas a adolescentes migrantes, sobre todo de la tesis de Beatriz Alor, que es la compañera que no pudo estar presente, y después de un proyecto UASIT, en el que estamos alguna de nosotros también, donde trabajamos con docentes, sobre todo. La idea era conocer las representaciones sociales que tienen los docentes sobre las poblaciones migrantes. Estas son como las diferentes fuentes que articula el observatorio, el boletín. El boletín se estructura en tres partes, si se quiere. Una primera parte que tiene que ver con una breve caracterización de las adolescencias en contexto de migración, y ahora mencionamos un poco a qué nos referimos con eso. Luego tenemos un apartado vinculado a avances y obstáculos en el acceso a la educación, sobre todo aquellos obstáculos y avances que tienen que ver con cuestiones normativas, desde la que en Argentina generalmente tenemos bastantes avances, sobre todo, y también establecer cuáles son los límites de esos avances normativos, algunas cuestiones que tienen que ver con políticas públicas y algunas experiencias de los mismos migrantes que nos relatan sobre esos avances y obstáculos. Y un tercer apartado que tiene que ver con las trayectorias educativas, desde experiencias de los mismos adolescentes, relatadas desde el punto de vista de los mismos adolescentes, y lo que decía antes de las representaciones sociales de los docentes que construyen sobre sus estudiantes migrantes. Son como con los tres apartados. Bueno, ahí se cortó. En el primer apartado que les mencionamos hay una breve caracterización de las adolescencias migrantes. Si vemos los números, lo que tomábamos del censo es que un 2,4 del total de adolescentes es migrante, ¿no? Así de claro. 85.843 adolescentes nacidos en otro país. Eso es importante porque lo que se pregunta en el censo es país de nacimiento, ¿sí? Nosotras, en nuestra imaginación sociológica o interdisciplinaria, si quieren, tenemos una definición más amplia de lo que entendemos como adolescencias migrantes. Un poco lo que decía Cecilia antes de que a veces no solamente es haber nacido en otro país, sino ser hijo de migrante, pertenecer a una familia migrante. Entonces, en esta definición más amplia que nosotros planteamos, la definición es... Que se suspende rápido con puede ser. No, para mí puede ni configurar para que no se apague. No pasa nada. Paula está atenta. Entonces, entendemos, la definición que tomamos son que las adolescencias migrantes, o que en realidad son adolescentes en contexto de migración, y entendemos en esa definición que son aquellas personas, aquellos adolescentes cuyas vidas y derechos también se ven afectados por la migración y las políticas para regular la movilidad internacional y los derechos de las personas migrantes. Entonces, dentro de esa definición de adolescente en contexto de migración, incluimos adolescentes que nacieron en otro país, como la pregunta del censo, pero también incluimos hijos de migrantes, hijos de retornados, hijos de migrantes retornados, los niños migrantes no acompañados o separados, y quienes permanecen en su país de nacimiento cuando la familia migra. ¿Sí? Hay toda una serie de líneas de investigación sobre las maternidades transnacionales o las familias transnacionales, que tiene que ver con cómo se mantiene el vínculo, sobre todo pensando en cómo entendemos migraciones actualmente, que no es solamente salida a destino, sino que es mucho más complejo. Se mantiene ese vínculo con el país de salida de esas familias migrantes, entonces se mantiene también ese vínculo. Entonces, en esa multiplicidad de adolescentes migrantes, nosotros nos enmarcamos. Estoy pensando que... Entonces,
Sí, así hacer una aclaración. Entendemos que captar todas esas complejidades es difícil. De hecho, nosotros mencionamos que usamos varias fuentes. Cada una de esas fuentes tiene una definición de qué entiende por migrantes y adolescentes migrantes. Sobre todo cuando hay fuentes secundarias, que son fuentes que no fueron construidas por nosotras, tienen ciertas limitaciones. Entonces hay como que estar atentos, si se quiere, con cierta vigilancia en relación a cómo entendemos o leemos esos datos. Pero más allá de eso, nos parece interesante al menos plantear, sobre todo en una instancia donde uno empieza a debatir y a tratar de construir esas definiciones, tener una definición mucho menos esquemática de las adolescencias migrantes. Y por otro lado, otra aclaración tiene que ver con que no es lo mismo cualquier migrante, claramente al interior del concepto de migrante, adolescente migrante o migrante en general, tenemos un montón de diversidades o de cuestiones para tener en cuenta, desde la clase social, qué país, cuál es el país de procedencia, ¿sí? Pensando solamente si tomamos representaciones sociales sobre los migrantes, no son las mismas si son provenientes de Bolivia, si son provenientes de Alemania, si son provenientes de África, ¿sí? Hay representaciones sociales diferenciales según los países de origen también. Todas esas complejidades las tenemos en cuenta y tratamos de estar como atentas cuando analizamos los materiales, pero sí le agrega, digamos, complejidad al análisis, tener todas estas cuestiones en cuenta. Bueno, entonces, el segundo apartado, como decíamos, tiene que ver con los avances, que ahí Paula va a avanzar un poco, presentar qué es lo que aparece en el boletín rápidamente, porque Sí, además hay un montón de leyes, resoluciones, que tampoco la idea es reponerlas todas, pero en líneas generales, la tengo que notar un doble rol. Bueno, en líneas generales, Argentina, en términos normativos, garantiza, sin lugar a dudas, el acceso de la población migrante a todos los niveles del sistema educativo en igualdad de condiciones que la población nacional. Esto tanto a partir de normativa nacional como de diversos tratados internacionales a los que el país suscribe. En cuanto, bueno, los tratados nacionales, los más importantes, creo yo, en este sentido, son la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y el Pacto San José de Costa Rica, pero bueno, hay toda una serie de tratados que conforman un corpus que señala la obligación de los estados en garantizar el acceso a la población migrante en igualdad de condiciones que los nacionales. Y en cuanto a normativa nacional, hay dos grandes leyes en Argentina que son las que garantizan sin duda este acceso. Una es la Ley de Migraciones del 2003 y la Ley de Educación Nacional de 2006, que Ana las mencionó recientemente. Ambas establecen la prohibición de generar restricciones y discriminaciones basadas en la condición migratoria. Y además una novedad que introduce la Ley de Migraciones es que no solo prohíbe generar restricciones a los niveles del sistema educativo a población migrante que no tenga su situación documentaria regularizada, sino que además insta a las autoridades educativas y sanitarias a colaborar con esta población en que se pueda regularizar. Sí, esto marcó un cambio de paradigma muy importante en nuestro país con respecto a la ley, a decreto en realidad, porque no era una ley, pero a la norma que regulaba los aspectos migratorios anteriormente, que era la conocida ley Videla, sancionada durante la última dictadura militar, que tenía por el contrario un carácter persecutorio y securitista y que instaba a las escuelas y a los empleadores y a los hospitales a denunciar, ¿no?, a las personas migrantes que se encontraran en situación irregular. Esta nueva ley genera este cambio de paradigma, primero al señalar que la irregularidad migratoria no es un delito, ¿no?, es una falta administrativa, y que en todo caso no es culpa de la persona migrante, sino que del Estado, que no está arbitrando los medios necesarios para que esta irregularidad se subsane. Y bueno, la Ley de Educación Nacional también generó establece claramente que el Estado tiene que garantizar las condiciones para que la población migrante pueda no solo acceder al sistema educativo, sino permanecer y egresar, ¿sí? Y además establece que el Ministerio de Educación tiene que generar mecanismos para reconocer los estudios de personas que hayan cursado en el extranjero y vengan a nuestro país, y generar convalidaciones de títulos y bueno, toda esa serie de trámites. Y para eso, bueno, también para no explayarme demasiado en esto, pero hay otros instrumentos normativos que no son leyes, pero son distintas resoluciones que ha ido emitiendo el Ministerio de Educación,
porque bueno, la ley siempre es un paraguas que establece ciertas garantías, pero muchas veces en esa brecha que encontramos entre la norma y lo que sucede concretamente, aparecen obstáculos. Muchos de ellos en Argentina se vinculan justamente con lo que tiene que ver con el reconocimiento de estudios. Entonces el Ministerio ha ido emitiendo distintas disposiciones y resoluciones para ir subsanando estos obstáculos. En Argentina, digo, teniendo en cuenta que estamos pensando en el nivel medio, porque después el nivel superior es toda otra historia, pero pensando en el nivel medio, Argentina tiene convenios bilaterales con casi todos los países de Latinoamérica, si no es con todos, y con también otros países de Europa, para que los graduados de nivel medio que vengan a la Argentina puedan fácilmente, habría que ver tan fácilmente, pero con un trámite que se realiza en el Ministerio de Educación, puedan convalidar su título secundario, y eso, bueno, les permita también acceder al nivel superior. Y para aquellos países que no tienen convenio bilateral con Argentina, el Ministerio de Educación emitió una resolución que exime a esos estudiantes de rendir asignaturas que tengan que ver con formación nacional. O sea, tienen que convalidar su título, no es automático, pero no tienen que rendir materias de formación nacional. Después también se han emitido otro tipo de resoluciones, por ejemplo, para el caso de Venezuela, que tiene que ver con facilitar ciertos trámites. Esta resolución surge también por las dificultades que presentaba la población venezolana que llegaba a la Argentina para traer documentación probatoria de qué niveles educativos estaban cursando, por las dificultades de emisión, sobre todo de esa documentación en Venezuela. Así que hay muchos de estos instrumentos de menor nivel que leyes que van intentando subsanar estos obstáculos. Y una cosa muy importante de señalar, que no dije antes, es que varias de estas resoluciones emitidas por el Ministerio de Educación, que de algún modo buscan facilitar o disminuir ciertos obstáculos, se sancionaron en Argentina mientras estaba vigente el DNU 7017, que fue un decreto de necesidad de urgencia emitido por el Poder Ejecutivo, que limitaba ciertos derechos contenidos en la Ley de Migraciones, ¿no? Entonces ahí vemos como, por un lado, hay una gestión de la migración regresiva en términos de derechos, que de repente convive con resoluciones que buscaban subsanar estos obstáculos, ¿no? Eso es importante mencionarlo. Y después, bueno, también en cuanto a avances que ha tenido nuestro país, sobre todo a partir de la recuperación, luego de la crisis y del estallido social de 2001, se han desarrollado una serie de políticas de cierto carácter universal, tendientes a reducir desigualdades en el acceso y en las trayectorias educativas, que son políticas, eso, de carácter universal, que no están enfocadas especialmente en los estudiantes y las estudiantes migrantes, pero que los incluyen, ¿no? Por ejemplo, la asignación universal por hijo, el plan Fines, las becas Progresar, Conectar Igualdad, la ESI, bueno, todos los programas vinculados a la ESI, todo lo que sea que quede, exacto. La UH, exacto. Sí, las becas Progresar también, pero bueno, entendido. Fueron mutando. Sí, fueron mutando. Sí. Sí. Lo importante es tener en cuenta que incluso estos programas, que son de carácter universal, también tienen ciertos requisitos que a veces pasan desapercibidos, pero quienes estamos con la mirada más en la población migrante los vemos, tienen ciertos requisitos asociados sobre todo al tiempo de residencia en el país y a los requisitos documentarios que generan obstáculos, sobre todo porque, bueno, como lo muestran los estudios migratorios, a menor tiempo de residencia en el país, las personas migrantes suelen tener más obstáculos, más dificultades para resolver cuestiones básicas de la vida cotidiana, entonces es donde más necesaria se haría la presencia y la presencia estatal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la asignación universal por hijo, que no es una política educativa, no es una política social que exige comprobar la asistencia al establecimiento educativo, requiere 2 años de residencia en el país del niño o niña y de los progenitores, ¿no? O sea, también se puede dar el caso de un niño o una niña nacido en Argentina, que sus padres sean de otro país y que no tengan el tiempo de residencia requerido, entonces esos hijos no puedan percibir esta asignación. Y las becas Progresar, las becas Progresar fueron variando los requisitos. Cuando se crearon en 2014, exigían, tanto para el nivel obligatorio como para el superior, 5 años de residencia en el país.
5 años de residencia legal, ¿no? Quiere decir que con regularidad documentaria. Pero luego el requisito fue cambiando, a partir de 2021 se exigen para el nivel obligatorio 2 años. Exige 2 años, pero también hay que mencionar que durante 2018 se emitió una resolución que se suspendió la posibilidad de que personas nacidas en otro país se presentaran a las becas, ¿no? Entonces, bueno, fueron políticas que fueron mutando en sus requisitos. También tienen cierta población priorizada, por ejemplo, la población refugiada no tiene tope de edad para presentarse a Progresar. Y también una cuestión importante con respecto a Progresar tiene que ver con cómo fue cambiando la denominación de los sujetos destinatarios de la política, ¿no? Cuando al iniciar el programa se hacía referencia a que los destinatarios eran titulares de derechos, luego se fue cambiando el rótulo con el que se los designaba a beneficiarios y actualmente a becarios, ¿no? Y creemos como que esta denominación no tiene solo que ver con un cambio del nombre, del título, de cómo se denomina el beneficiario, sino con una concepción de las políticas públicas, ¿no? Que pasan de un modelo más basado en un enfoque de derechos y en concebir a sus beneficiarios como titulares y sujetos de derechos, a una perspectiva más asistencialista, más de demostrar que se necesita esa ayuda, y actualmente la Progresar incluye cuestiones asociadas al mérito académico, ¿no? Entonces, como un mismo programa va mutando y va dando cuenta de cómo cambia el enfoque sobre la política y sobre el acceso a derechos. Ahí estaba lo de Progresar. Bueno, por otro lado, porque no son todas malas noticias, en esta mezcla de fuentes que fuimos haciendo en el boletín, vemos que pese a que persisten estas barreras para el acceso a, incluso no solo barreras en la implementación, sino desde el mismo diseño de las políticas, nosotros hemos visto en la ENMA, en la Encuesta Nacional Migrante Argentina, que se hizo el año pasado, que tuvo una edición en 2020 y otra en 2023. Y cuando se le consultaba a las personas personas migrantes que tuvieran hijos en la escuela, hijos escolarizados, en los niveles de la educación obligatoria, se les consultaba si habían tenido o no inconvenientes para el acceso a la educación. En 2020, un 20% había señalado que sí había tenido inconvenientes, y en 2023 este porcentaje descendió a un 13%, ¿no? Como que entonces hubo una evolución favorable, una cierta reducción de los obstáculos en el acceso a la educación. Y dentro de los que dijeron que sí habían tenido dificultades en el acceso, los principales obstáculos fueron, por excelencia, el problema de cupos, de vacantes en las escuelas, seguidos con la falta de DNI argentino, problemas para hacer la inscripción, problemas con la documentación del país de origen y falta de documentación escolar argentina. Son todos problemas, por un lado, bueno, la falta de cupos es una problemática estructural de nuestro sistema educativo que afecta no solo a familias migrantes, sino también a familias argentinas. Pero por otro lado, los otros obstáculos, la falta de DNI argentino, la falta de documentación del país de origen, son obstáculos que no deberían ser tales, ¿no? Porque nuestra normativa señala que no es requisito contar con el DNI para acceder. De todos modos, los migrantes y las migrantes en su acceso a la escuela muchas veces se encuentran con que esto aparece como un obstáculo. Muchas veces esto tiene que ver con falta de información, tanto de las instituciones como de las mismas personas migrantes, también con cierta heterogeneidad en los sistemas de inscripción que manejan las distintas jurisdicciones. Una cosa es cómo se realiza la inscripción en provincia, en capital, en las distintas provincias. Entonces esto va generando una diversidad de obstáculos que se superponen y que se asocian además a la falta de información, y lo que redundan es en que las personas encuentran obstáculos y dificultades para acceder a la escuela. Y acá tenemos, bueno, como para introducirnos un poco ya en lo que es el material más cualitativo del boletín, justamente en la tesis de Beatriz Alor, una de las fuentes que empleamos acá, ella entrevista a estudiantes, migrantes y los distintos obstáculos que tuvieron en sus trayectorias educativas, y en esta cita que tenemos acá vemos justamente cómo, bueno, veíamos
esa contradicción entre lo que señala la norma y lo que después pasa en la escuela, ¿no? La cita la leo, dice, como aún no tengo el DNI, muchos colegios no me aceptaban porque no tenía el documento o porque vivo en un barrio donde las calles no están todavía señalizadas y no tienen numeración. Esto lo señala una estudiante boliviana que asiste a una escuela secundaria en Moreno. Por otro lado, otro dato que también muestra la ENMA es que, o sea, es un cruce que encontramos además, que entre quienes han manifestado haber tenido algún inconveniente en el acceso a la educación, o sea, la proporción es mayor entre quienes no tienen DNI que entre quienes sí lo tienen. Entonces vamos viendo cómo se van solapando e intersectando los distintos obstáculos. Y también mencionábamos que el Ministerio tiene ciertas disposiciones y herramientas para el reconocimiento de estudios, no obstante, esto sigue siendo un problema en las escuelas, ¿no? Muchas veces porque las escuelas también se encuentran solas al momento de resolver cómo ubicar a un estudiante en un grado, cómo subsanar falta de documentación del país de origen. A veces no hay instrucciones claras desde instancias superiores. Digo, para lo que decían ahí antes, de que no se trata de culpabilizar el accionar de las escuelas, sino ver cómo estas lógicas burocráticas y estos desfasajes entre la norma y la implementación redundan eso en trayectorias afectadas por la desigualdad, por la exclusión, o por lo menos por obstáculos, ¿no? En este caso, también una estudiante boliviana de Moreno dice, nosotros llegamos a la Argentina con mis papás a mitad de año, en 2010, yo estaba cursando 5º grado en Bolivia y justo en junio mis papás decidieron venir acá, dejamos la escuela y cuando quisimos anotarnos acá y continuar el ciclo lectivo no podíamos. Así que perdí todo ese año y recién en 2011 regresé a 5º grado. No es una cita que muestra cómo, por la imposibilidad de hacer un reconocimiento del nivel cursado, del curso cursado por esta estudiante en Bolivia, tiene que repetir todo el grado al llegar al país. Y acá. Bueno, eso por un lado en cuanto a esos obstáculos que nosotros podemos ver de manera cualitativa y reconstruir las experiencias y ver cómo estas brechas en la norma y en la práctica impactan subjetivamente en los estudiantes. Después tenemos todo otro conjunto de situaciones que suceden al interior de las instituciones que quizás eso no tienen que ver con obstáculos en el acceso, sino ver qué es lo que pasa una vez que los estudiantes ya están dentro de la escuela, ¿no? Y eso es lo que mejor captamos a través del análisis cualitativo, de las entrevistas con estudiantes, con docentes, que nos permiten ver estos microrracismos, estas discrecionalidades burocráticas y estas representaciones de las que hablaban ahí, que ahora va a continuar contando. Hay un paso que hacemos de mando. La idea era también poder, trajimos algunas como fragmentos de las entrevistas tanto a docentes como a los estudiantes migrantes, porque, como decíamos, no habían podido leer todos el material, después esto está todo en el boletín, así que lo pueden leer tranquilos y hacer sus críticas al respecto, pero sí nos interesaba traer algunas preguntas para que los puedan leer, ¿no? Para que se den una idea de qué es lo que van a encontrar en el documento y qué es un poco, qué es lo que analizamos nosotros en nuestras investigaciones. Lo que hicimos fue seleccionar algunas dimensiones en base a los testimonios que encontramos, tanto de docentes como de estudiantes, para abordar algunos temas que tienen que ver con lo que un autor define como violencia simbólica, ¿no? Que es esto de qué manera ciertos discursos o ciertas prenociones que pueden tener determinados sujetos pueden afectar o construir una idea, afectar de manera directa en un otro, ¿no? En la construcción de una otredad. Y hablamos de violencia simbólica no pensando solamente en símbolos, en discursos, sino también cómo eso afecta en la práctica, ¿no? Porque muchas veces la violencia simbólica repercute en acciones, ¿sí? Y también quién emana, quién produce esa violencia, ¿no? No es lo mismo el lugar que puede tener un docente, que tal vez un compañero, ¿sí? Cómo se establecen las relaciones de poder también en el interior de las escuelas es importante. De hecho, nosotros trabajamos con docentes no de manera casual. Nos interesa conocer la voz de los docentes o las voces de los docentes para poder entender un actor que consideramos que es principal dentro del ámbito educativo, porque es el que tiene el vínculo con el estudiante. A veces hemos hecho entrevistas también con directivos, con otros actores, pero que tienen otro rol, ¿no? No un rol por ahí cotidiano, estar todo el tiempo en contacto con los estudiantes. Entonces,
un poco lo que hicimos fue tomar algunas dimensiones para poder analizar esta violencia simbólica, de qué manera se construyen estos estereotipos y cómo se reproducen relaciones discriminatorias al interior de las escuelas. Entonces pensamos en algunas dimensiones, una primera que tenía que ver con las representaciones de los docentes y con estereotipos según comunidad, que ahí pueden leer, no vamos a leer todos los fragmentos, sino que los pueden leer después cuando tengan el texto, pero sí cómo se construyen, se asocian determinados colectivos con determinadas características, y cómo esas características repercuten en algo que también está muy estudiado en el ámbito de los estudios migratorios y educación, que tiene que ver con esto de la profecía autocumplida, o el efecto Pygmalion, ¿no? Que muchos deben conocer, que es de qué manera uno construye determinados discursos sobre, en este caso, determinados colectivos migrantes, eso repercute luego en acciones y en cómo uno busca, en el prejuicio siempre uno busca, nos pasa a todos, el primero que diga que no tiene prejuicio, que piense no, es decir, contra migrantes o contra cualquier otro sector, tal vez a veces sectores que están en mejores posiciones que nosotros, pero no importa, es un prejuicio de todos modos. Ese prejuicio impacta, digamos, en la personalidad muchas veces de sus sujetos. Entonces, la idea es poder también analizar eso, ¿no? De qué manera pensar que todos los bolivianos son sumisos, todos los bolivianos son callados, cómo eso puede repercutir en ciertas acciones pedagógicas. Y hay un autor que se llama Bourdieu que dice, bueno, los docentes tienen autoridad pedagógica, están imbuidos de cierta autoridad, ocupan un rol en esa relación entre estudiante y docente, una relación de poder, una relación, digamos, superior frente a ese estudiante, y cómo eso puede repercutir en los efectos que tiene en la personalidad o en el proceso, en la trayectoria educativa de ese estudiante. Entonces, esa es como una de las primeras dimensiones. Después, la segunda dimensión que pensamos, como para un poco darle sentido también a muchos de los discursos que aparecen, tiene que ver con las identidades o las identificaciones nacionales, que esto es muy particular del caso de los migrantes, ¿no? La idea de que dijimos al comienzo de que la escuela está pensada como, históricamente, como una escuela que genera una nación, una patria, una bandera, ¿no? La idea de pensar, sobre todo, si bien hay casos donde los docentes, y ahí está el voluntarismo muchas veces del docente, porque la idea es esto, es ver, a veces lo que sale de la norma tiene que ver más con la intención del docente, con las ganas que tiene el docente, con las ganas que a veces tienen ciertos directivos de hacer algo distinto dentro de un aula que lo que suele pasar en general, ¿no? Que tiene que ver con algo construido históricamente. Por eso también esta idea de pensarnos hoy, pero también cómo ese proceso nos llevó a cómo pensamos las diversidades actualmente. Entonces, mucho de lo que vemos también en testimonios de los docentes tiene que ver con esta idea de la adaptación, de asimilarse a lo que está acá. De hecho, ahí señalamos en negrito, dice, y si están acá, en Argentina tienen que adaptarse a este territorio, es cuestión de ir educándolos los valores y tradiciones de nuestro país. Está esta idea presente, ¿no? De la homogeneización y de, muchas veces, no el respeto de la diversidad o las diferencias que podemos encontrar al interior de la escuela. Otra dimensión era vinculada a la lengua, que es otro de los elementos principales que encontramos, y que no es casual que generalmente las lenguas que son las menos valoradas tienen que ver con las de comunidades originarias, ¿no? La idea de que hablan guaraní, hablan quechua, hablan idiomas que no son los oficiales dentro de la escuela, ¿no? ¿Y por qué a veces no pasa eso con otros idiomas, ¿no? No sé, si alguien habla francés, un estudiante habla francés, van a decir es bilingüe. Ahora, si un estudiante habla guaraní, no está tan bien visto. Bueno, ese no tan bien visto tiene que ver con sentidos comunes que construimos históricamente, también con el lugar que ocupan ciertas comunidades. ¿Qué quiere decir algo? El otro día, por supuesto, el comentario banal, leí un artículo donde celebraban que Charlotte, que es una de las hijas de quien va a ser el rey de Inglaterra, Guillermo, ya habla 2 idiomas, y lo celebraban, creo que tiene 8 años, y decía, así como la mayor parte de los niños migrantes, y quizás nadie piensa, uy, qué inteligente, ¿no? Es esta diferencia frente a lo mismo. Sí. Bueno, eso aparece como un elemento demarcatorio, de hecho, tanto las investigaciones que tienen como foco trabajar con los migrantes mismos, como el caso de la tesis de Beatriz, como en lo que trabajamos desde la visión más de los docentes o de los directivos, aparece eso como algo presente, ¿no? La idea de, bueno, nosotros además igualmente hemos visto en nuestros procesos de investigación cómo fue cambiando eso, ¿no? También hay una cuestión que hay ciertos discursos que son políticamente correctos y otros que no. También tener en cuenta cuando trabajamos discriminación, y eso acá los compañeros que trabajan hace mucho tiempo con nosotros en equipos de investigación que trabajamos discriminación,
tiene ciertos desafíos metodológicos, ¿no? Porque la persona con la que estamos conversando en una instancia de entrevista, en un podcast, lo que sea, sabe que está siendo grabada, que sí, hay ciertas barreras que a veces parece que no se van a quebrar, pero también nos sorprendemos, ¿o no, Yelén? A veces cuando hacemos entrevistas, los estudiantes en el seminario van a hacer entrevistas con docentes y hacen su primera experiencia como para hacer una entrevista, también te van a poner una guía de pautas que vamos armando, pero preguntar también sobre estos temas tiene ciertas dificultades, bueno, y a veces tenemos Entonces, resultados. de policía, ¿no? Sí. Preguntando. Sí, también, pero bueno, ese es un poco el proceso de investigación, ¿no? De conocer cómo se entienden los procesos. Y la última, creo que era la última dimensión, que es un poco más compleja a veces de pensarlo, también de evidenciar los procesos de investigación, que tiene que ver con la invisibilización, muchas veces la discriminación por condición étnico-nacional, ¿no? Como que a veces no aparece como un problema, y que tiene que ver también con se quiere, giro discursivo, que hubo en un momento de pensar la idea de la multiculturalidad, de la diversidad como algo que está presente, y que por lo tanto no hay un problema en sí mismo. Y el no evidenciar el problema, el no hacernos cargo muchas veces de los problemas, lo que hace es ocultar esos problemas. No es que lo resolvemos, que quedan ahí, no es un problema. Si el problema no existe, no vamos a pensar ningún tipo de solución. Si nos parece que es lo mismo que se utilice un insulto vinculado con la pertenencia étnico-nacional de la persona, que se diga cualquier otra cosa, bueno, no vamos a hacer ningún trabajo de construcción de eso, ¿no? Porque también ahí nosotros cuando trabajamos con docentes también pensamos qué estrategias puede tener un docente. Por lo que decía Paula, a veces los docentes están muy solos también, eso es algo que aparece en las entrevistas. Bueno, ¿y yo qué hago con esto? Bueno, también está en pensar qué políticas públicas hay en relación a esto, bastante pocas. Algo mencionamos también en el boletín que no está acá en la presentación, pero sí, qué programas existen para trabajar el tema de interculturalidad, diversidad cultural, cómo se lo bajamos al aula. Bueno, todo este trabajo, que además implica mucho trabajo en un contexto de financiamiento docente, donde el docente no llega a fin de mes, todo ese proceso va dentro del ámbito educativo también. Pero bueno, tiene que ver con esto, con pensar si lo detectamos como una problemática dentro de las escuelas o no. Que a veces la invisibilización de ese problema también hace que no se trabaje de ninguna manera. Yo insisto, no voy a leer todas las No, porque así no, sí, así sí. podemos debatir. Sí. Bueno, esto podemos pasarlo por. Sí, dale. Si no se entiende, no se hace tan largo. Paso. Cuando hablamos de trayectorias, sí, lo que hay también, por ahí lo menciono rápidamente, déjame si querés mientras menciono nada más. Que eso también se ve desde el lado de los migrantes, ¿no? En las entrevistas que hizo Beatriz para su tesis, también veía de esta manera, vemos como la otra cara, ¿no? Bueno, hay ciertos ejercicios de la violencia simbólica que, por ejemplo, considera negativo hablar en guaraní. Bueno, ¿cómo eso se traduce después en qué hace el migrante con eso? Claro, hablo, no hablo en guaraní, cómo también va construyendo estrategias para asimilarse a ese entorno. Y a veces también nos aparecen en las entrevistas que, bueno, se autoexcluyen, se agrupan entre ellos. Bueno, hay que ver qué mecanismos están operando para que aquel sujeto, aquel estudiante en este caso, se autoexcluya o se coloque en una posición diferente y no esta idea de la integración. Bueno, para la integración, que es todo término también para discutir, o de la inclusión de esos migrantes, bueno, de qué manera se entiende o no cómo esos procesos, que son cotidianos además, es algo que todo el tiempo viven muchos chicos y chicas migrantes en las aulas, cómo eso puede después repercutir en su personalidad y en cómo se vincula con esos compañeros dentro del aula y con el mismo docente, ¿no? Ahí aparece también la idea de las burlas. Pero bueno, y también eso depende mucho de qué comunidad migratoria estamos hablando, ¿no? Pero bueno, las trayectorias educativas van variando también en función de esta influencia de esos vínculos interculturales que se establecen en el aula. Pues hay un montón de... Hay un montón, sí. Bueno, eso sí lo menciono. Para otra de las fuentes que nosotros en esto que decía Pau, que articulamos diferentes fuentes, tenemos, como ven acá, algunas referencias a las entrevistas a docentes, que fueron las que estuvimos planteando antes, pero también en la ETRA, la encuesta de trayectorias que hicimos para el observatorio,
Lo que nos aparecía es que las adolescencias en contexto de migración encuestadas indicaron percibir más frecuentemente discriminación, un 59%, que las adolescencias no migrantes, un 49%, o sea, un 10% de diferencia. Este porcentaje, poco más de la mitad, indicó haber sufrido discriminación por cuestiones relativas a su aspecto o nacionalidad, un 54%, y la misma proporción por su condición social. Entonces aparecen las articulaciones, ¿no? Las intersecciones en función de diferentes efectos que tienen que ver con diferentes motivos de la discriminación. 25, bueno, yo también. Eso es etapa. Sí. Y después es la conclusión, que tampoco me detendría. Vale. Bueno, si querés mencionar. Sí, bueno, después de todo este análisis más cualitativo, que lo que va mostrando es el punto de vista docente, punto de vista de los estudiantes, el boletín finaliza con una conclusión que recupera un poco esta idea de los altos índices de cobertura y la garantía normativa que tenemos en Argentina para el acceso a la educación de la población migrante, pese a estos obstáculos que dijimos que están en la misma normativa, en la implementación y a todos estos procesos de violencia simbólica, de discriminación y exclusión que suceden en la escuela y que en un contexto como el actual, que es un contexto fértil para que proliferen discursos de odio, surge la obligación y la necesidad de estar bien alertas, ¿no? Como para poder defender estas conquistas que tanto costaron en términos normativos, defender una ley como la ley de migraciones que tenemos actualmente, y que una manera de defenderla es también, como decía Ana, pensar lo que pasa dentro de la escuela y tratar de desnaturalizar estos procesos de violencia simbólica. Y bueno, eso es la... Bueno, la idea es un poco ahora, también con el tiempo que nos queda, poder como abrir al debate o a las observaciones, yo te con invitadas particularmente, no sé si quieren Raquel o Cecilia mencionar o Nacho. Yo quería, solo para, a modo como de abrir el debate, algunos puntos que dijeron interesantísimos. El primero es esto de las cantidades, ¿no? Y también lo retomo porque entra dentro de lo discursivo que se quiere instalar, esto que decía, se quiere instalar que son muchos los estudiantes o los migrantes que vienen. Cuando hablábamos de ese número, que el 2,6% de los adolescentes es migrante, en realidad extranjero, nació en otro país, es muy poquito. A eso va. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Eso es poquito. Es poquito porque la proporción de la población migrante en el país es de 4,9. Y en las adolescencias es de 2,5 o 2,94. 2,4, o sea, aún menos. Entonces, primero es de consistir que no existe tal problema, empezando por ahí. Segundo, además, no solamente en términos de la población adolescente migrante, sino de las migraciones. Los últimos censos vienen mostrando que cada vez viene menos gente a Argentina. Somos un país cada vez menos atractivo para las poblaciones migrantes, por los problemas económicos, pero viene bajando, o sea que somos menos migrantes. Entonces, cuando ahí se instala esos procesos de discriminación discursiva que vienen de los medios de comunicación, en general, ¿qué están buscando? También fomentar disputas en los territorios entre las propias personas de los territorios, entre las propias personas que comparten los espacios, las escuelas, los barrios, ¿no? Y muchas veces se generan procesos de discriminación internos entre esos mismos espacios y que vienen fogoneados y fomentados por procesos que en realidad realmente no están ocurriendo, no existen en términos de problemática social, cuantitativa, emergente. Entonces eso es una primera cosa que me surge de escuchar a las compañeras. Después, otra cosa que anoté acá era esto de cómo definir la adolescencia migrante, ¿no? Que tuvimos mucho debate ahí haciendo el boletín, porque además hay como, por un lado, no nos interesaría decir que una persona que nació acá y tiene el DNI es migrante, ¿no? Si es argentino, no, por supuesto que no. Pero, y documentariamente y en ciertos accesos no va a ser migrante, es verdad que ahí va a tener ese piso quizás mínimo de derechos garantizado, pero en los procesos de discriminación y lo que se juega ahí en nuestros territorios,
sigue siendo tratado como migrante. Entonces, ¿en qué momento una persona, qué tiene que hacer para dejar de serlo? ¿No? Ganarse la lotería por lo pronto, no sé, que nunca va a ser dejar de ser migrante. Nunca va a dejar de ser migrante. Entonces, ¿cómo se deja? ¿No? ¿Dónde está ese límite que nos ponemos de la otredad, de esa externalización? Bueno, para pensar. Y después lo otro, que si bien nosotros desde estos espacios, ahí ya suelto el mate. Gracias, qué bien, gracias. Desde nuestros espacios focalizamos mucho en los problemas porque siempre buscamos tratar de desarmarlos, ¿no? Y acompañar esos procesos. Es cierto que a la luz de muchas situaciones globales, la Argentina no tiene tantos de estos problemas migratorios, no tenemos un problema emergente, eso no significa que los que tengamos no sean importantes, pero no tenemos un problema. ¿Por qué no tenemos ese problema? Porque tenemos una muy buena ley migratoria, porque hicimos avances, porque hubo una lucha social muy importante, porque hubo una lucha de derechos humanos muy avanzada. Entonces, también a mí, por lo menos creo que mis compañeras lo coinciden, nos gusta también ver esto desde una línea base, porque lo que hoy está en juego sí es el retroceso de estos derechos. No tenemos estos problemas, no sabemos si no los podemos empezar a tener como invención de estos procesos de hiper neoliberalización de nuestra vida, ¿no? Bueno, hasta ahí. No, y lo último, perdón, cuando hablaban de las escuelas, estaba pensando esto de los comentarios que hacían los docentes, que bueno, es decir, normalizarlo, cuando en algunas escuelas el 60-70% de los estudiantes son de otros países, o de estar en contexto de la migración, como nos gusta decirlo, ¿no? Y lo fácil que sería integrar, por ejemplo, los eventos patrios, las cuestiones interculturales en esos procesos locales, cosa que se ha hecho, y ustedes corríjanme, en algunas escuelas interculturales, especialmente en la frontera y en algunas que están en los territorios, ¿no? Pero ¿por qué no generalizar en provincias? Nosotros tenemos una provincia con todas esas características. Por eso. Bueno, esas eran mis reacciones, pero para retomar así tipo a modo conclusión lo que las chicas presentaron. Bueno. No, yo me quedé realmente asombrada. Nosotros con la cuestión de la penalización de los chicos decimos que Buenos Aires no es la Argentina, ¿no? Y ahora al escuchar esto, justamente, claro, porque al escuchar esto pensaba en la distancia. Nosotros tenemos hasta hospitales, ¿no? Multiculturales. Y en los actos escolares va la bandera mapuche. En nuestra universidad se enseña el mapundú. O sea, a mí me conmueve mucho escuchar todo esto, porque lo que estamos promoviendo como universidad es la plurinacionalidad del país. O sea, Beatriz Gentile, la rectora, lo ha dicho, por supuesto que no le salió gratis, ¿no? Pero estas cuestiones. Y ustedes van a ver en la universidad que cuando hay una actuación llegan las camionetas con los caciques de esta familia, el cacique del otro, y para nosotros son parte pero hace mucho. Y en las escuelas muchísimos docentes también son de migrantes o de familias migrantes. Entonces imagínense ustedes ejercer la discriminación cuando es el mismo docente. Ahora sí es cierto con el nivel medio, ¿no? Que vos ahí señalabas. No sé cómo, vos dirás cómo están acá en la provincia de Buenos Aires o en la capital federal. Nosotros tenemos un porcentaje elevadísimo de gente que da clases en escuelas medias y no tiene formación docente. O sea, ese ejercicio que para mí, yo graduada en Ciencias de la Educación, tengo que decir, un ejercicio ilegal de la profesión, en realidad porque no tienen el título, no tienen la formación. Y si ustedes ven los planes de estudio, y acá me hago cargo porque hasta que me vine era la coordinadora curricular del nivel superior, van a encontrar todas las materias más bien sobrecargadas, porque había que decir, dejen lugar para otra cosa, que tienen que ver justamente con todos estos temas que estábamos hablando. Entonces, la Patagonia tiene una población aluvional. Es casi imposible pretender discriminar cuando más del 40% en su momento eran de otros países. Que hay rasgos, que hay cosas que van llevando, porque va gente de otros lugares que pueden llamar la atención,
pero eso se va diluyendo en nuestro gremio docente de Neuquén, de la provincia, tiene una posición muy firme en eso y cuando se hace en Villatún, que es el 24 de junio, para nosotros es casi un feriado, porque la mayoría toma ese feriado. Y cuando hay protestas sociales, que en Río Negro sí que se las hacen pagar, ahora ya el juicio salió mal, pero no en Neuquén, por ejemplo. O sea, es una idiosincrasia. ¿Por qué les cuento esto? No está todo perfecto, sin duda. Es muy imperfecta la situación en el nivel medio porque se deja a los adolescentes en manos de gente que no tiene formación docente, pero todo esto adolece de una cuestión fundamental, que es la impunidad de los adultos. Yo les puedo decir cómo trabaja Migraciones en Neuquén. Son colas de gente y se prioriza en que a los chicos no les falte un día de escuela. Son los trámites que en primer lugar se resuelven, aunque la gente vuelva de trabajar a las 7 o las 8 de la tarde, que arrancan a las 7 de la mañana. Pero todos los que generan estas cuestiones desde los lugares institucionales quedan impunes. Porque lo que ustedes estaban marcando eran retardos en la documentación, obstáculos y tal, son los adultos. Ahora, cuando un chico hace algo, aparece el cartel. Adolescente, robó, rompió, mató, qué sé yo. Ahora, adulto, y esto es delito. Esto es delito porque va contra la vida de los chicos. O sea que nosotros eso lo tenemos catalogado así. Y, ¿saben? Hablo con un adicional que sí, ya saben, mi hijo trabaja en migraciones. O sea, son temas de conversación, mi hijo mayor, que es bastante grande. Sí, acá chico. No, tiene 55 años, así que se imaginan. Y son los temas. Migraciones no está solamente en las familias. Migraciones está en cada una de las localidades también. O sea que se le da muchísima, pero muchísima importancia a la escolarización. Lo que les quiero decir con esto es que, por suerte, sin duda que hay todo para perfeccionar, existe implícitamente una sanción moral cuando se discriminan por los originarios. Existe. Tenemos otras cuestiones. Han avanzado bastante las iglesias evangélicas y eso nos está, qué sé yo, bueno, eso lo dejamos para la próxima generación porque han hecho una captación tremenda de la gente de los pueblos originarios y hemos tenido situaciones muy grandes porque se trabaja en sí a partir de la imposición de un dogma, ¿no? Pero ese es un tema muy particular, sí. Así que, bueno, yo me alegro de haberme enterado, porque la verdad que no me imaginé esto, un obstáculo de un documento. Sí, y cuesta pensarlo, ¿no? Cuesta muchísimo pensarlo. Yo después de leer y lo desglosé bastante al boletín, lo he trabajado bastante, más que nada porque quería poder buscar el hacer docente, cómo interviene en esto, cómo interviene de verdad, ¿no? Una cosa que vos dijiste que me parece muy importante es esto de la formación docente. Es algo en lo que me parece que hay mucho para hacer, porque el docente proviene de una sociedad. Esa sociedad no siempre ha trabajado profundamente algunas cuestiones que tienen que ver con entender el desarraigo, entender ese desarraigo como un verdadero flagelo para todo aquel que apela a alejarse de su espacio de origen, de su lugar de origen, a veces porque lo pierde, a veces porque lo expulsan, a veces por razones puramente económicas o del orden de lo aspiracional. Esa persona, ese grupo familiar que ha perdido su aire, su luz, sus colores, que ha perdido hasta su modo de vincularse, la palabra, las ritualidades, ha perdido fundamentalmente el lugar de sí mismo. Lo perdió la familia y lo perdió ese estudiante que va a ir a encontrarse en las escuelas con otras personas que le muestran un perfil muy hostil. La migración no es turismo. La migración es ir hacia la incertidumbre, más de una vez llevados por frases escuchadas al azar. Hay una película que quiero recomendar que se llama Cuidador de Cabras,
o Vida de Cabras, porque tiene una traducción que es terrible la película. Les pido que la vean, porque la persona va hacia un lugar porque piensa que va a encontrar un bienestar, porque va a encontrar un proyecto de vida mejor que el que tiene, porque todavía no alcanzó a valorar fuertemente lo que sí trae, lo que sí tiene en su lugar de origen. Por eso yo digo que la migración es de imaginar desde distintas perspectivas, desde distintas posibilidades, desde distintas bases. Si es con dinero, si es sin dinero, pero sí que, digo, imaginemos un día que con estos zapatos que tenemos ahora, tenemos que caminar muchísimos kilómetros con una criatura en los brazos, un bidón de agua con suerte, y algún pedazo de pan o una manta con suerte. Sí, llueva o haga frío. Exacto, llueva, sol, calor, frío. Por eso es que yo digo que esto es un fracaso mundial, el respeto por las migraciones es un verdadero fracaso mundial, para el cual ni el UNICEF, ni el Banco de Intercambio Internacional, ni la mismísima ONU han logrado ponerle a cada cultura su valor profundo. Porque cada cultura tiene su valor profundo, solo que muchas veces la expoliación que se hace de unos países por sobre los otros, como pasa con India, con África, con nuestra América, pasó y creo que todavía sigue pasando, habla de un fracaso mundial. Un fracaso mundial que no valora las culturas de entorno, que no las reconoce y que no las fortalece para que cada familia pueda vivir en el lugar que quiera y en mejores condiciones. Si es migrando, pero que eso no significa un flagelo. Y yo digo que qué pena, ¿no? Este fracaso conceptual en esta era en la que hablamos de las inteligencias artificiales, en las viajes transplanetarios y de millonarios que gastan el dinero de medio mundo en 8 minutos de viaje. Y este fracaso conceptual yo creo que es más profundo todavía. Yo creo que, de verdad, creo que volvemos a lo más tribal. A lo más tribal. Porque la tribu es la pertenencia. La tribu sos vos que estás conmigo, que naciste, donde yo nací, donde estuve con vos. Esa pertenencia es lo primero que pierden las familias. Pero también la familia que recibe al migrante, el barrio que recibe al migrante, también se apoltrona en esa tribalidad. Y entonces convierte al otro en un enemigo, en un extranjero, en un competidor, quien me va a quitar el pan. Fíjense hasta qué punto esto va a ser visceral. Y no, yo digo, vuelvo a decir lo mismo, en esta era hemos vuelto tan atrás, es una verdadera retracción de la humanidad, esto que nos está pasando, sea aquí, lo veo cuando veo Francia, lo veo cuando veo un niño tirado en una playa, y por supuesto me toca muy de cerca cuando lo veo en las escuelas. Lo veo, sí. Sí. Para peor, fíjense hasta qué punto seguimos siendo del circo romano, o peor, que esta persona, esta familia, este grupo que llega a nuestro barrio, a nuestra escuela, va a ser flagelado por las miradas, exponiéndolo, excluyéndolo. Es la flagelación del herido, es flagelar al herido. Esa persona ya vino golpeada porque perdió su familia, su lugar, su espacio, su entorno cultural. Y llegando a nuestro territorio, a nuestro lugar, somos territoriales, somos tribales, nos estamos viendo como tribales. Va a sufrir más aún. Y ¿saben una cosa? Ese que recibe también tiene miedo. Ese que está en ese barrio también tiene miedo. Y a tal punto que no puede valorarlo. Y también hasta descalifica el valor del otro. Le descalifica la música, sus comidas, su silencio, como dice en el boletín.
hasta la actitud de decir, bueno, fíjense cómo se defiende callando, se defiende sometiéndose, habla del sumiso. Y yo creo que hay algo de egolatría, de egocentrismo en todo esto. ¿Por qué él va a estar en mi clase? ¿Por qué él no es o es de mi color? ¿Por qué él tiene la misma zapatilla que yo? ¿Por qué? ¿Por qué él va a ir al mismo hospital que yo? ¿Por qué? ¿Por qué va a recibir lo mismo que yo? O sea que ahí habla de algo, de una egolatría, de narcisismo, incluso esto de decir, bueno, pero no sabe todo hablar bien mi idioma, la apropiación. Y vuelvo a decir, hasta el mismísimo miedo de su silencio y de sus capacidades, nos cuesta ver la capacidad de esfuerzo. Yo creo que en el fondo es un miedo económico, de poder, me quita mi pan, mi trabajo, mi dinero, mi paz. Esa es la mirada que surge de las mismas frases y de los mismos comentarios. ¿Viste él? No voy a decir las nacionalidades que se mencionan, son las que siempre hablamos, y hoy se incluyen los keniatas, se incluyen incluso los sirios, que han venido y fortalecen su economía porque son muy esforzados, muy trabajadores, y son unas culturas muy ricas. He disfrutado de fiestas, encuentros, fiestas familiares, y son absolutamente ricas y valiosas. Recién, hace poquito tiempo se valora el chipá. Había gente que me decía, no, yo no como chipá. El chipá es una locura de rico, pero nos cuesta y les cuesta a quienes tienen muy arraigada la discriminación como forma de su constitución de ser. Lo que me preocupa es esto de por qué hay derechos en duda. Eso sí me preocupa. ¿Por qué un derecho puede estar en duda? La Constitución Nacional y todas las leyes que ustedes nombraron, los convenios internacionales, nuestra querida ley 25.871, que realmente es muy clara en su postulado. Bueno, esto pasa, postulan, proponen, abren a la discusión, pero la realidad es que no se logra garantizar. Quizá por aquello que tan viejo que decimos que del dicho al hecho hay mucho trecho, de la ley a la concreción hay mucho trecho. Porque tiene que haber cambios profundos en los que ustedes están haciendo su trabajo, nosotros desde Educación y en esta provincia de Buenos Aires estamos haciendo todo lo que se puede para que la multiculturalidad, la interculturalidad y que esa multiculturalidad e interculturalidad se vuelva acto educativo. Es un trabajo que viene en crecimiento, que viene haciendo su buen avance, pero sin embargo sabemos que el látigo es potente hasta las comunidades. Entonces ahí viene el problema del ser docente, la constitución del docente, la formación del docente, que no interviene desde su lugar de adulto, como dijiste, como su lugar de autoridad y como su lugar de portador de la norma. Porque la norma es, como ustedes dicen en el boletín, está completamente claro, no existe el cupo, no hay cupo, eso no existe, no hay un cupo. Toda persona, y yo hago una broma siempre, lo he hecho en muchas jornadas, digo así, si viene una señora verde con dos antenitas y un ojito en la frente, pero tiene en su mano un pequeño verde con tres antenitas, dos antenitas y un ojito en la frente, lo escribís igual. Y ahí va justamente lo que vos decías, que realmente el día que todos los docentes sepan que en esta escuela entra cualquiera, no importa si es down, no es down, si es argentino, israelí, no importa de dónde sea, tiene que tener lugar en las escuelas. Eso está fundado en la norma, en las múltiples normas, facilitadas todo lo que es equivalencia, todo lo que es reconocimiento de títulos, reconocimiento de trayectoria. Pasa que juega mucho lo discursivo, que una vez que ella lo había dicho antes, en los discursos, acá no hay vacantes, y bastó con el discurso porque la familia no tiene la potencia de seguir con la batalla.
seguir con la lucha, de hacer la búsqueda de las otras autoridades. Ese por ahí es un problema importante, que ese adultocentrismo, eso del adulto por sobre los derechos de la infancia, el derecho del adulto que inscribe por sobre el derecho de la infancia. Y la verdad, todavía falta mucho por hacer en la formación del docente para que no naturalice la recepción de aquel que viene migrando solo como portador de extranjeridad, que le puede poner en duda sus derechos, sino fundamentalmente ejerciendo la norma, profundizando la norma, por supuesto garantizando que esto esté más inmerso en la formación docente y que podamos un día pensar que de verdad cualquier estudiante, cualquier persona tiene lugar en las escuelas. Les falta personas que tengan tu capacidad de pensar las cosas así. Yo te escucho a vos y me saco el sombrero. Yo no creo que toda la directiva docente piense como vos. Perdón, no sé si. No, estaba pensando lo mismo porque nosotros nos encontramos, nosotros trabajamos en un barrio, las escuelas están por fuera de este barrio y esta recepción no está dada. Y además, bueno, sumo que quizás algo con la cuestión de la ley de migraciones. Hace poquito tiempo relativamente, hoy la tasa migratoria subió el monto, el costo del pago. Entonces, digo, lo que antes se pagaba, que fue de 10.000, 12.000 pesos para un migrante Mercosur, hoy está en 50.000 pesos. Sí. Se perdieron los lugares de exhibición. Yo trabajo. ¿Trámite la tasa? Sí, una tasa. Sí. Y el migrante por persona. Segunda línea. Por persona. Por persona. ¿La familia ¿Es una familia de 4? Por eso digo, la ley está planteada y digo, se pudieron regularizar montones de extranjeros a partir del Padre Grande y demás, pero hoy, bueno, hay un retroceso porque además también son menos los que eximen las tasas migratorias, porque siempre se pudo eximir. Pero bueno, hoy, por ejemplo, el trámite de Ciudad de Buenos Aires es mucho más complejo porque al cerrarse muchos de los CAF, que eran los espacios que tenían la jubilación familiar, se pueden hacer las exhibiciones de los 50.000 pesos para el migrante Mercosur y los 100.000 pesos para el migrante ruso. Exactamente, digo, hoy no los eximen. Entonces, yo trabajo con esa población en Ciudad de Buenos Aires y está un poco más complejo. Y además de nuestro barrio, está la particularidad, pero bueno, no lo dijimos demasiado en el comunidad. Nosotros somos un centro juvenil, trabajamos con actividades por fuera del ámbito formal de la escolarización, digamos, actividades a contraturnos general de la escuela y demás. Nuestro barrio tiene diferentes sectores, está ahí el contraste, la diversidad cultural. Hay una diferencia que nosotros vemos en general con los migrantes de 20 años atrás, con los nuevos migrantes, la nueva ola migratoria, después del 2010 más o menos. En nuestro barrio se conformó todo un sector de nuevos paraguayos, que así se le dice, con los nuevos paraguayos. Ya pasamos de escala, ¿no? Digamos, ya empiezan a los nuevos paraguayos. Y claramente está sujeto en nuestra población, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, esta segunda generación. Tenemos pocos pibes que sean migrantes con su familia. En general son nacidos acá. Exactamente. Y creo que también padecen muchas de estas cuestiones discriminatorias y de estos discursos, no solo en las escuelas, no sé, por los equipos directivos muchas veces, porque además son pobres, son villeros, digo, así que ahí sumamos, ¿no? Otras connotaciones, seguimos sumándole, porque digo, son pobres, son villeros, son migrantes, y la que llenaste el calendario, ¿no? Digamos, el derecho, y me parece que es importante pensar, por lo menos todavía nos cuesta, que los mismos pibes también tienen estos mismos discursos. Nosotros tenemos muchas veces algunos discursos. Si hay que hacer un arreglo en el centro, che, llamemos al paraguayo que es re bueno, no se parece. ¿No? Digo, si hay algo de esto que la seguimos aligerando. Si viene de un aspecto positivo, bueno, no debería ser positivo, ¿no? Sino lo leemos un poco más fino. Y me parece que hay, desde nuestro lugar otra vez, con las coordinaciones, nosotros tenemos coordinadores jóvenes, están a cargo de los grupos adolescentes, trabajamos
día a día por esta integración de los diferentes sectores del barrio. Hablamos más de paraguayos porque hay una comunidad muy grande de paraguayos que se aquí. Algunos, alguna colectividad peruana, pero son los menos, y menos bolivianos todavía. Entonces digo, ahí hay algo que nosotros tratamos de trabajar sobre esto, pero pensando como esta integración territorial, que en algún punto a veces cuesta, y siento que algunos de nuestros adolescentes, que son migrantes, son hijos de migrantes, sienten esta idea más de no valorar su lengua, ni su país de origen o sus tradiciones, sino en realidad de hacerse similares, ¿no? a la relación. La tesis de Bea dice. Y básicamente porque creo que un adolescente necesita estar integrado, estar incluido, y tenés todo lo casillero por fuera, y la verdad que algo hay que por lo menos ahí seguir sumando para sentirse parte, y no estar todo el tiempo por fuera. Pero bueno, es verdad que nosotros encontramos muchos de esos microrelatos, esas mini situaciones de discriminación que se viven en cualquier rico, no sé, yo poder esta versión del trabajo en el barrio de todos estos años y cómo fue modificándose también la estructura y la conformación migratoria en el barrio, porque además es un barrio que tiene conformación de migración interna, Argentina, así que ahí eso también está como para tenerse en cuenta, pero bueno, quizás los pibes acá, adolescentes, pueden contarnos un poco ellos a ver cómo viven esa realidad. Y en lo que hablamos con el asesor, por ejemplo, Lo pueden contar. que veníamos, pueden decir lo que sea, porque no estaba para eso, pero así también digo, podemos sumar su voz, que me parece que es más valiosa pensando en esto de cómo en nuestro barrio, como en nuestro espacio, con las escuelas. Bueno, acá Cele todavía está en la secundaria, pero falta y Marcos no terminaron, pero bueno, también pensar en algunas, como ejemplo, organizaciones que hayan padecido, que hayan convivido, situaciones más de discriminación o de intercambio con los compañeros, con otros amigos, de migrantes, o que te digo, migrantes. De locura, no sé, falta también, en ese lugar. Sí, bueno, hace un año que en secundario, pero yo siempre igual presencié situaciones de discriminación, más que nada a chicos que sí, que recién se habían terminado de mudar o por ahí tenían familiares que es muy común entre nosotros los adolescentes y en la vida así escolar que los discriminen por trabajos que tienen sus padres. Por ejemplo, es muy común que las personas bolivianas o peruanas tengan verdulerías o almacenes. Y, por ejemplo, mi hermano tiene un amigo de toda la vida, desde que salió del jardín, que no sé, creo que es peruano, es en Perú. Y bueno, él cuando era muy chiquito lo defendía mucho porque, o sea, él no estaba. No era muy común en ese momento defender a una persona que alguien estaba siendo, o sea, estaba siendo discriminada y no era común que lo defendiera, tampoco era muy común en ese momento frenar la discriminación, pero nosotros nos criamos con amigos de Paraguay, de Perú. Nosotros, o sea, no somos de otro país, pero somos santiagueños, también nos confundían mucho con las buenadas, esas cosas. Pero sí es muy común, pero bueno, siempre por parte de ETIS y también por el colegio y gracias a los profesores y personas que fueron responsables pudimos abordar de una buena manera y no atacar, de decir por qué discriminar, sino enseñar, porque también es mucho eso de defenderse porque se sienten atacados, porque no quieren perder su territorio, sus amistades. Es una forma de defenderse sin estar siendo atacado. Pero sí es como entender y presenciar. Lo lamentable es cuando abandonan. Lo verdaderamente grave pasa que, por las razones que fueran, los chicos se sienten, empiezan a sentirse afuera y terminan estando afuera. Porque esto que ustedes ponen acá como la profesión autopulsiva, sí es cierto, hay un mecanismo de expulsión inconsciente que termina siendo luego consciente y concreta. Eso es lo grave, porque al chico lo perdés,
Lo perdemos en las aulas. Las aulas empiezan en esos barrios fundamentalmente, donde tienen mayores poblaciones migratorias, empiezan con 40 chicos y terminan con 15. Es esa pérdida que, gracias a una gestión muy inteligente que se está haciendo en la provincia, que es la Dirección Provincial de Planeamiento, con el seguimiento de mis alumnos, se llama la página Mis Alumnos, que se hace un seguimiento 1 a 1 de los estudiantes y su trayectoria, y un cuestionamiento muy profundo a todos los integrantes adultos de los equipos docentes, los equipos de orientación escolar, que hubo un gran avance porque se presentaron, se entregaron cargos a todos los distritos para todas las escuelas de secundarias y primarias de más de 6 secciones, el equipo orientador que se compone de un social, una orientadora de los aprendizajes y un maestro de recuperación, en especial en primaria. Eso hizo que haya un seguimiento más cercano a cada uno de los estudiantes, de los cuales se pierde el rastro. El seguimiento del ausentismo, sea el ausentismo de larga duración o el ausentismo intermitente, hace que, digamos, disminuya la cantidad de estudiantes que se pierden. Eso es un gran avance, es un gran esfuerzo que se está haciendo. Eso empezó, la página de mis estudiantes tomó esta configuración proveniendo de otros programas anteriores, como era el mapa escolar, que después forma parte del plan de Mi Argentina, y en la Dirección Nacional, en la Dirección General de Escuela, es la Dirección de Planeamiento, que tiene en cada uno de cada distrito tiene un referente de planeamiento, un personal especializado y un capacitado. Se hace un trabajo muy profundo, muy prolijo, con las resistencias que todos los cambios traen, porque resistencias de todo tipo y color. Nosotros creemos, sí, fundamentalmente que al docente le falta trabajar mucho su conciencia de clase, su conciencia de pertenencia, que es algo que cuesta muchísimo trabajar. Cada vez que voy y digo en alguna charla de las que doy, digo, quiero avisar, yo soy pobre, soy negra, vengo de San Luis, soy novena hija del padre albañil, digo eso y desmantelo todo lo demás, y después puedo, digamos, seguir trabajando con un trabajo que yo creo que es subjetivo. Hay que apelar a la subjetividad del docente. Hay que profundizar en el trabajo de la formación subjetiva del docente. Que tengas un auto, que tengas una casa, no te hace distinto de nada ni de nadie. Vos acá tenés que garantizar que los chicos aprendan, que los chicos estudien, que cada uno logre lo mejor de sí mismo. Lo que pasa es que ahí también se pone en tensión esta idea donde hoy, por algún lado, digamos, valorizamos la idea de ser distinto, de ser diferente como algo también positivo, pero estamos pidiendo al docente que haga un montón de cuestiones que hay que también exigir en otros lugares. Los medios de comunicación, las redes sociales, TikTok, va a seguir llenando la cabeza a los pibes, y a nosotros. Yo también soy, además que soy boluda de TikTok. ¿Quién sigue más al lado del adolescente? Los referentes de TikTok. Es hegemónico, digo, y aparte ahí está el hegemónico. Y sigue a la chola que bailaba, ¿no? Digo, graciosa, digo. Entonces ahí hay que tomar contracultural en las escuelas. Claro, pero aprendimos un montón de. Yo te digo, yo soy bastante jodida, profesora en las escuelas de los pibes, porque siempre estamos ahí como discutiendo alguna otra cuestión, o algunas situaciones, bueno, no vengan al caso, pero sin embargo, reconozco el laburazo que hacen en esas escuelas del conurbano, pegadas en la villa, que le pagan 2 mangos con 50, que ni siquiera reconocen zona crítica o no sé cómo es el término. Favorable. Les tengo un montón. Y la verdad es que también empezar a pensar, los adultos, pibes, que hay otros también que son los responsables de esta circulación de esta información y de cómo nosotros nos encontramos con ese otro. Que sea diferente no es para nada más. Nosotros tenemos una frase pegada ahí en el centro que dice: todos somos diferentes, todos venimos de diferentes lugares, somos iguales, que dice, pero todos somos iguales, ¿no? Y qué sé yo. Entonces,
diferentes, iguales, ¿dónde nos encontramos? Los pibes a veces están un poco ahí perdidos, y más si tenemos modelos hegemónicos a los que queremos aspirar. Y todo lo otro por fuera es lo negativo. Entonces, bueno, no sé, a nosotros quizás desde una mirada más chiquitita, más de una organización social, podemos permitirnos algunas cuestiones ahí de otros planteos, pero también entiendo, digamos, la institución escolar con todo lo que también hoy está pasando. Lo que nosotros le exigen también a las escuelas como esto, la Secretaría de Ustedes, es como, ¿cuándo queremos exigirles a ellos? Porque de pronto es como, bueno, tienen que solucionar todos los dramas de todo, y en realidad como súper colectivo, y es el trabajo de un montón de nosotros, no ser tan depositarios ahí. Como nada, gente que está laburando un montón de tiempo, ya está. O sea, un poco hay que hacerse cargo también de otras cuestiones que, nada, para modificar cosas. Tomar responsabilidades y ser responsables a otros también. Y ponerle una racionalidad práctica, ¿no? Porque con una planillita de Excel uno pone salud, arte, deporte, educación, y le vas haciendo una cruz a ver si está cubierto esto. Nosotros desde la cuestión penal, cuando llamarse un chico hizo algo, le dice, tiene 16 años, ¿a qué año va? No voy a la escuela. El ministro nunca fue llamado. Entonces al chico lo llega al banquillo de los acusados. Salud, ¿qué control te hicieron? No pasó nunca. ¿Qué deporte? Nosotros tenemos infraestructura, piensen que somos 726.000 habitantes en toda la provincia, ¿no? Una provincia que es lo que un barrio. Entonces, con una planillita Excel se puede hacer una crucecita en cada uno de esos. Arte, tenemos centros de arte, ahí hay adultos responsables. Entonces, ¿qué dicen? Los chicos están cruzados, no, es a la inversa. Ahí hay adultos que tienen que realmente dar cuenta. Cuando un chico comete el delito, como digo yo, lo primero que hay que hacer, tenemos que ir con responsabilidad del operador, en primer lugar, por no haber cumplido con todo eso. Y si llega a quedar preso, por lo menos una vez por mes lo tienen que ir a ver, con algo bueno, con algo lindo, y con algo rico, si es posible, y conversar, y mirarlo a los ojos, y darle un abrazo. Porque los adultos siempre le damos impunes. El Estado, ¿qué es el Estado? Sí, ya sabemos, pero hay personas adultas que están a cargo de estructuras que tienen que hacer funcionar. No es solamente en la escuela, son salud. Cuando el chico aprende a cuidar la salud, también se cuida él y cuida a los demás. Entonces, en la medida que nosotros seguimos pensando en estos términos, estamos restándole a la escuela que cumpla su función específica. Un comedor, ¿por qué tiene que haber olor a comida dentro de la escuela? Que lo hagan al lado. Tiene que haber olor a qué, a tinta y a papel. Yo sé que ahí no lo vamos a dejar al chico, bueno, pero hay que pensar las transiciones, porque los que pagan son los chicos. Entonces ahí es donde me parece, porque, ¿sabes? Eso es bueno prepara. A mí me llega a dejar de ir a la escuela un chico, ¿qué hago? A los 5 minutos estoy en la casa, vamos. O sea, esto es una resolución, una racionalidad práctica. Y vos sabés dónde vive y sabés con quién podés hablar y demás. Y eso se quitó de la tradición, eso sí que lo teníamos en las escuelas. No, al menos en la Comisión de Mujeres está bueno. Pero vos fíjate que esto que vos contás, que me parece interesantísimo, desde el punto de vista que yo he visto cuando estuve ahí en el MEDIS y demás, es el lugar importante, también lo vimos en los centros que hemos ido de Cáritas, que hemos ido a muchísimos centros que funcionan como apoyo terminal. Es la importancia que cumple el centro o la organización como mediación, porque muchas veces no saben realmente los chicos que van, gracias por ahí, que hablan con ustedes, o con los coordinadores o los talleristas o los educadores en los centros y demás, pueden gestionar recursos, pueden, digamos, gestionar un programa, atenderse de salud, un documento, un trámite, porque la verdad están muy desarmados. O sea, y ahí es donde uno se da cuenta que muchas cosas que antes históricamente resolvía la escuela, esto que vos estás contando es bárbaro, digamos, pero esto históricamente antes lo hacían naturalmente en la escuela. Después los maestros se empezaron a desentender, entonces
tenía en suerte la contingencia del equipo de orientación escolar que te tocaba, y si se sensibilizaba o no, y si se sensibilizaba a detectar que determinadas, estas que nosotros llamamos el tema de las inasistencias intermitentes, que muchas veces están vinculadas a situaciones de violencia dentro de la casa, con lo cual a veces no van porque están golpeados. Bueno, exactamente. Digamos, eso se detectaba, pero si alguien tenía ganas de involucrarse y enterarse. Y si no tenía ganas de involucrarse, se hacían involucros. Eso digo, Entonces, el trabajo es subjetivo. exactamente. Es el trabajo en la subjetividad. Es hasta que esa sensibilidad se naturalice, que llevará 1000 años. Porque la verdad yo lo que veo es que estos cambios, que son imprescindibles, que son de necesidad urgente, tardan muchísimo en concretarse. Y Muchísimo. además hacerlos en un contexto donde todo el tiempo le están pegando a son un montón, son más de lo que tienen que haber, la razón no da, la cantidad de alumnos no dan. Todos sabemos que en las escuelas, en muchas escuelas, no se les da de baja a pibes que no van, porque además, no solamente para que no pierdan la asignación universal, sino como una manera de retenerlos también dentro de la escuela. Ahora no se puede dar de baja. En la provincia de Buenos Aires, Bueno, no se puede dar de baja. Se puede designar un estudiante como en situación de abandono escolar, pero con la obligación de volver a intentar buscarlo, volver a intentar buscarlo, volver a intentar buscarlo, o ubicarlo en otra forma, por ejemplo, fines, o por ejemplo, bueno, ahora los centros socioeducativos que, digamos, han sufrido una deformación a lo que fue en su primer momento, pero que realmente pienso que que tuvo una muy buena intencionalidad. Sí hay algo que vos dijiste, tomo algo que vos decís. El docente es un trabajador. El sueldo bajo lo discutimos en otro ámbito, como ayer en la marcha, ¿sí? Eso se discute. El sueldo es bajo, nadie lo va a negar. Pero es un trabajador. Tiene la obligación de cumplir con un desempeño laboral. Y yo no lo pongo en el lugar de la pobre víctima. No, al contrario, lo saco del lugar del pobre víctima. Laburante, vos estás acá, se los digo siempre, desde las 8 menos cuarto, que es tu horario de trabajo, ahora entran muchos a las 7 de la mañana, en la provincia de Buenos Aires también con un tremendo esfuerzo, porque si hay algo que hay que destacar es el esfuerzo que se está haciendo en la dirección de planeamiento, en los centros educativos, en fortalecer y sostener fines. Hay que ver cómo se va a pagar, o si se está pagando, o para mal. Todo eso son tremendos esfuerzos. Pero el docente, si vos tomaste esta hora, si vos levantaste la mano en un acto público para tomar un cargo, hacete cargo. Cargo es cargo. Es así, vos lo tomaste, hacete cargo. Mira, los adultos tenemos que aprender a exigirle al adulto para poder defender a los chicos. Bueno, en Buenos Aires lamentablemente es un buen trabajo que Para trabajar, se trabaja en Ciudad de Buenos Aires. La función de Buenos Aires tiene que ver, como siempre, ahí la otra cuestión. En Ciudad de Buenos Aires, hoy las escuelas tienen un sistema para sumar asistencias o inasistencias que no se permite, por ejemplo, la emisión de un certificado de alumno regular si tenés tantas inasistencias en el trimestre. Y eso genera muchas veces la suspensión de la UH u otras beneficios de la ciudad como la ciudadanía termina abandonando, termina abandonando. Vuelves a casar un chaval. Exactamente. Y no, las familias se quedan sin un recurso que hoy estamos dando un recurso económico para la alimentación. Que no le alcanza para comer una semana. Bueno, queríamos agradecerles a todos y a todas por participar. Vamos a subir el boletín ya, en breve. La página y vamos a socializarlo. Igual, de todos modos, está en las redes también se va a difundir, pero a ustedes les vamos a enviar el link para que puedan acceder. Les agradecemos por la participación, por haber leído, porque se notaba la lectura también a aquellos que tuvieron acceso al boletín antes. Y bueno, esperamos poder encontrarnos en algún otro momento. Nos encontramos en instancias como lo de la marcha ayer. Esto también es una instancia de resistencia a ciertas políticas y al momento particular que estamos viviendo todos. Así que bueno, les agradecemos a todos y siempre bienvenidos al Instituto y a las facultades de Ciencias. Gracias, Ana.
un interés viendo lo que está pasando en los países europeos con la